hola. Amigos de la fogata. Amigos de la fogata, vean nada más, tenemos ahora sí una fogata aquí gracias a Tonali, Master Tonali. ¿Cómo está usted? Gracias, Salud, gracias, cafecito. Salud, Tonali. Bienvenido a la fogata. Gracias, saludos. Bueno, es que está bien interesante porque él nos está dando la bienvenida prácticamente aquí en Valle Lechuza, su café. Es un proyecto de café aquí en Tecate. Estamos a las faldas del Cuchumá y entonces la fogata está siendo recibida aquí. Sí, entonces sí. Es un poco exótico, pero igual, bienvenida a la fogata también. Sí, bienvenidos a Valle Lechuza. Gracias. Bueno, le platicamos un poco de Tonali. Tonali, buen amigo. Él es un experto en audio, es el máster del audio, del sonido, de la música, que le pone feeling. Ha trabajado en películas, producciones audiovisuales, documentales y toda su vida se ha dedicado a este tema tan sensible como es la música. Y yo creo que recibe toda esa inspiración a partir de este lugar en donde el silencio, que los silencios son parte importante de la música, impera. Estamos en un lugar precioso. Tonali, bienvenido. Gracias, muchas gracias a los dos. Y bueno, también gracias por responder al llamado. También en el silencio creo que de repente fue así como, no nos mandamos mensaje, pero ahí está la confianza y gracias por venir, ¿no? No, pues muchas gracias, Tonali. La verdad que yo ya había venido aquí, Casa Magaña, también búsquenla en redes sociales. Es un lugar muy bonito donde se generan pues bastante interacción y pues, experiencias diferentes. Sí. Ustedes pueden buscarlo en redes sociales y pues platícanos un poquito de ese proyecto también, o sea, de ambos. Sí, pues Casa Magaña nace de alguna manera primero. Originalmente esta región o zona donde estamos de Tecate, zona más bien, se le conoce como La Paloma, que es el rancho La Paloma, ¿no? Antes de que hubieran todas estas grandes fracciones de terrenos, ¿no? O que la ciudad se va urbanizando todo esto, esto está considerado como Rancho La Paloma. Estamos en parte posterior, que es las faldas del Cuchumá, y pues cariñosamente aquí la familia le llamaba esto La Paloma siempre, ¿no? Y de ahí yo regreso en el 2016, después de estar mucho tiempo fuera de Tecate, formándome, ¿no? Y nace este proyecto que es Casa Magaña. Le pongo Casa Magaña pues por la familia de alguna manera. Nace con la finalidad de proteger. Ya, ¿quieres aquí también spot, verdad? Es que los animalitos son bienvenidos en la fogata, ¿eh? Hoy no está Yuma, por ejemplo, y Yuma ha estado presente en los últimos episodios de la fogata y por ahí hablamos un poco de ello, entonces... Sí, Maxwell está aquí haciéndose presente. Entonces, pues sí, de alguna manera nace el proyecto. Mi padre fue escultor, fue el maestro Magaña, conocido aquí en Tecate, en Baja California. Y yo creo que es de los primeros escultores, si no el primer escultor reconocido pues en la Baja, ¿no? Tenía premios nacionales. Echeverría, que fue uno de los presidentes de México, le otorga una distinción muy especial, ¿no? Y bueno, hizo escuela él aquí en Baja California, ¿no? Y su obra está albergada aquí, que también mi papá, básicamente, pues cuando llegamos aquí en el 82, no había nada, ¿no? De hecho, subir a la montaña para mí era el patio trasero, no teníamos vecinos, ¿no? Y pues crecí yo básicamente en la montaña, ¿no? Entonces, al regresar en el 2016, fue como toparme con la obra de mi papá, porque mi papá falleció en 2015. 2016 llego yo de regreso y fue así como pues un luto muy fuerte, ¿no? Reencontrarme con la obra de él y después decidir como rehacer mi vida, ¿no? Aquí en la Baja, y nace como a través de la autoescucha. Yo empecé a meditar, no tenía mucha claridad adentro, ¿no? Y pues sí, de ahí nace como esta cuestión de la autoescucha, estar tomando clases de meditación, hasta que me lancé yo a querer compartir, ¿no? No me interesó nunca, ni me ha interesado ser un maestro, ¿no? No sé si se le puede llamar maestro, ¿no? Yo creo que más bien la necesidad de compartir el camino, ¿no? Tal vez como el senderismo, ¿no? De hecho, por ahí tienes un currículum en términos de senderismo también interesante. Lo puse justo hoy para ustedes. Sí, o sea, él habla de que ya cruzó la Baja. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia de cruzar la Baja?
Bueno, ¿quieres la versión fogatera, así cruda? Bueno, pensaba en, no sé si compartir esto, ¿no? Pero en algún momento yo me separé. Entonces tenía un programa de vida. Creo que como vamos haciéndonos adultos, diseñamos una vida, ¿no? Y en algún momento, pues eso se deshizo, ¿no? Este proyecto de vida se cambió. Y en algún momento dije, voy a ver si me pierdo por ahí, si trasciendo en una caminata, ¿no? Así literal con ese ánimo, ¿no? Obviamente no sucedió, ¿no? La gente que me decía, oye, vas a hacer la caminata esa de la baja, estás loco, ¿no? Porque vas hasta allá, te vas a morir, ¿no? Yo así como, sí. ¿De qué año estamos hablando esto, Tonali? Porque 2016 empiezo. Ajá. Y empecé senderismo con la cruzando la baja del Pacífico a Cortés, que son 110 kilómetros en 3 días. ¿Y cómo aquí en esta cuestión que dices de que empezaste con esta, pues con esta idea de perderte y, o sea, sientes que te encontraste al final? Sí, ese fue el problema. O sea, porque muchos dicen eso, ¿no? Es como me voy a ir a perder, a sacar, entonces al final terminas regresando a ti un poco. Sí, fue un proceso, porque fue un proceso también de entrenamiento, ¿no? Porque te das cuenta que hay que entrenar para este tipo de caminatas, ¿no? Y sí, fue como reencontrar y recoger pedazos de alguna manera o partes mías, ¿no? Me acuerdo en una parte de la caminata que es impresionante, ¿no? Donde ya no hay nadie enfrente de ti por kilómetros y no hay nadie atrás de ti, ¿no? Y estás en medio del desierto y dices, ay, güey, ¿no? Y dices, órale, ¿no? Esto es como estar contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo de ya estar cansado, tal vez el kilómetro, no sé, 35, porque el primer día son como 50 kilómetros. Ya el cuerpo ya te empieza a las 3 de la tarde, ya te empieza, ¿no? a funcionar diferente, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo de abrazar un cactus, un cirio, ¿no? Que no los debe uno tocar, por cierto. Son un poco tóxicos. Y sentir toda esta descarga de energía del cirio, ¿no? Como, ¿no? Muy interesante, ¿no? Son estos momentos donde te encuentras, ¿no? Te encuentras con la naturaleza, te das cuenta de la inmensidad de la naturaleza, y a veces creo que escucharse también es bueno, ¿no? De repente en las caminatas vas practicando caminata y a mí me encanta irme solo, ¿no? Uh-huh. Es padre, es bonito la parte del caminar en caminata con los demás, ir platicando, pero también a veces notas, sobre todo una caminata como esa que son 3 días, ¿no? Que la gente le cuesta trabajo estar en silencio, entonces te van sacando plática de lo que sea. Sí. Ya llega un momento donde es como, Master, le voy a dar porque quiero escuchar a la naturaleza, ¿no? Sí, entonces, pasa. Sí. A mí se me hace también interesante el hecho que digas que tú creciste con el Cuchumá. Uh-huh. Y durante estos años el Cuchumá pues ha tenido ciertos cambios, las generaciones han cambiado, los usos de la misma montaña. Quizá el significado más general, o sea, en este caso es una montaña sagrada para pues, uh-huh. las personas que vivimos en Baja California y conocemos su background. Y en este caso, para ti, ¿qué ha significado el Cuchumá? O sea, desde que lo conoces hasta este momento. Pues para mí es mi infancia, ¿no? Es mi infancia. Cuando me fui a vivir a Mérida, me di cuenta de la veneración a nivel cultural, ¿no? Y el amor que tienen por las pirámides, ¿no? Sería como a lo mejor muy pretencioso de mi parte decir que para mí Tonali es sagrada porque antes que nosotros estaban las etnias Kumeyays, ¿no? En específico aquí en Tecate, ¿no? Entonces creo que hay una tradición mucho antes de la colonización, de lo que la montaña representaba para la gente de aquí, ¿no? Lo que representaba la tierra, ¿no? Yo creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo entre algunos, ¿no? De mi infancia fue perderme en la montaña, ¿no? Como tomar una ruta que no conocía y hacia aquel lado de la montaña, que es donde está Rancho La Puerta, ¿no? Y separarme del grupo, ¿no? Porque siempre subíamos en bola a veces, ¿no? Cuando vivíamos ya aquí, mi hermano y yo nada más y la familia, pues nosotros era subir, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, esta sensación súper bonita de perderme y sentir
que la tierra podía ser mía, ¿no? O sea, como yo imaginaba que todo esto fuera mío o que esta lomita de aquí fuera mía, ¿no? Entonces, ese encuentro con la tierra, yo creo que las etnias era lo que realmente los que tenían esta comunión con la naturaleza, ¿no? Y podían tal vez ellos conectar con ese sagrado que está en la tierra, ¿no? Entonces, para mí creo que fue como niño jugar, ¿no? Descubrir la montaña, descubrir mis límites a nivel físico, ¿no? Lo que podía hacer, dónde a no saltar, todas estas cosas, ¿no? Y tal vez como la pregunta lo indica, ¿no? O sea, para mí, creo que cuando ya me fui más grande hacia el sur y vi que allá se veneraban las pirámides, yo dije, nosotros no tenemos pirámides, pero tenemos montañas, ¿no? Así es. Y fíjate que ahorita que dices esta parte en la que... Voy a aprovechar para echarle poquita leña ahí al dale. Esta parte en la que dices el irte a perder y a lo mejor en ese momento, pues siendo más niño, ¿no? Tienes a lo mejor, o en esta adolescencia también en la que apenas estás como descubriéndote y sabiendo qué te gusta, qué no te gusta. Justo este fin de semana fuimos a el Cañón de Guadalupe y ayer en la mañana fuimos a explorar con un guía que se llama Romen por allí y nos decía... un saludo, Romen. Saludos a Romen. Pero él decía, o sea, esta parte literalmente la vamos a explorar porque yo no la conozco. O sea, tengo los conocimientos ahora a lo mejor tú en ese momento no. Pero él ayer nos decía, es que no la conozco, la vamos a ir a explorar, por eso es así. Pero explorar como tal es tener esas sensaciones, ¿no? Es escuchar, a ver qué siento, me siento perdido, qué cosas me dice el cuerpo también, ¿no? De a lo mejor no estar en un lugar tan seguro. Y en ese sentido creo que el no saber en dónde estás también te remonta un poquito o te hace a lo mejor irte a la parte de nuestros ancestros cuando ellos buscaban, ¿no? Y por nosotros encontraban ciertos lugares en donde se asentaban y ahora estamos aquí a las faldas del cerro en el que probablemente ellos estuvieron explorando también todos esos lugares que nosotros ahora podemos... Digo, yo no tengo la fortuna, nunca he explorado estas partes, pero me resulta muy interesante y ya ahora como mucha curiosidad de saber cómo es subir. No, y es que pues en Tecate es bien sabido que el cerro pues corresponde a México, pero la cumbre del Cuchumá es Estados Unidos. Sí. Y yo sí escuché a muchas personas que viven en Tecate que hacían esto de subir y pues prácticamente el hecho de estar en la cumbre significaba estar pisando suelo norteamericano, estadounidense, y ahí cuál era la lógica entre los guardias de migración, la migra, pues, o sea, tú llegaste a tener esos encuentros con... Sí, creo que llegamos a tener alguno que otro encuentro con la migra, pero no directo, afortunadamente. Sí tengo amigos, por ejemplo, que los subieron a la camioneta, ¿no? En familia, literal, y les tomaron la huella y todo esto, ¿no? Pero eso fue creo que también cuando se fue recrudeciendo, ¿no? La frontera. Sería interesante a lo mejor de repente luego investigar, ¿no? Cómo se establecen los límites en la baja, ¿no? En las épocas y todo esto, ¿no? A nivel fogatero, ¿no? A nivel fogatero. Pero sí, en mi experiencia creo que el día que se subía aquí en Tecate por tradición, y yo estoy hablando, yo fui un niño, todavía soy niño, pero papá también, pero aquí había una fecha específica, ¿sí? Que era el 12 de octubre. Entonces, el 12 de octubre, en la época donde yo fui adolescente, niño, que eran los 90s, ¿no? De los 80s a los 90s, el 12 de octubre se acostumbraba a subir. Era el día de la raza, ¿no? Entonces, irónicamente, de Christopher Columbus, Cristóbal Colón, ¿no? Entonces,
todo Tecate subía, o gran parte de la comunidad tecatense subía ese día, era el día de subir la montaña, ¿no? Entonces tenías gente de todas las colonias que subía a la montaña, ¿no? Y te los topabas ahí arriba, ¿no? Te topabas a los cholos, hay una historia ahí, luego, a ver si nos da el tiempo, que me sucedió ahí arriba de la montaña con los cholos, pero cholos. cuando subíamos en grupo había cierta más seguridad y creo que llegaba a haber cierta tolerancia cuando se veían grupos grandes, ¿no? Creo que tal vez se ha recrudecido esa cuestión a nivel migración, ¿no? De niños nos tocaba de repente, pues sí, subir hasta la cumbre a Estados Unidos y pues ver la camioneta que venía y bajabas hecho la mocha hacia abajo, ¿no? Entonces, esa era la parte, a lo mejor, no era lo que ibas a buscar, pero era una de las partes de los highlights de la subida, ¿no? Sí. Se hacían en promedio 3 horas de ascenso. Y lo que tiene peculiar, digo, tal vez ahora no va a ser tan sencillo, ¿no? Para los senderistas a nivel Baja California subir esta montaña y más por esta ruta que es la ruta que colinda con Estados Unidos, ¿no? Y te hace cruzar de forma sin papeles, ¿no? Pero el ascenso es muy noble, ¿no? O con papeles, pero sin una garita, ¿no? O sea, no hay un checkpoint. O sea, puedes llevar tu visa y dices, bueno, sí. Pues, o sea, no es recomendable. Hey, escuchen, no estamos no recomendando. lo recomendamos. Ajá. No Sí, estamos diciendo nada. hay una, ¿cómo se llama? Una cumbre mexicana. O sea, ahora se ha acostumbrado las últimas veces. Una falsa cumbre, como Ajá, dicen, una ¿verdad? falsa cumbre, exacto, ¿no? Pero digamos, la cumbre, pues sí es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí se cruzan ahí. La última parte del ascenso es el más cerrado. Yo creo que asciende uno tal vez unos 80 metros, como en unos ¿qué será? Ángulo de 45 grados. Entonces ya vas cansadito, ¿no? Y de repente súbele, ¿no? Oh, wow. Sí, entonces tiene sus partes padres. No creo que la parte más bonita era también cuando llovía, ¿no? Y corría el agua, ¿no? Ajá. Y entonces, Tonali, tú sí dirías, o sea, en términos de esta búsqueda por lugares, por rutas, por distintos cerros, de la gente que se entusiasma por hacer estos senderos, ¿lo pensarías como algo muy viable, como para hacerlo ya más en forma, balizado, o sea, incluso tener como esta logística dentro de? Cuchumá, ¿te refieres? Sí. Yo pienso que estaría excelente homologar el sendero aquí. Lo que pasa es que aquí a nivel, cómo se ha fraccionado, no quisiera pisar necesariamente los callos, pero son de diferentes personas, ¿no? Los predios por donde está el sendero, ¿no? Lo que sí es que, digamos, hay un sendero trazado, hay varios senderos, ¿sí? Pero hay un sendero trazado entre la frontera de 2 predios que colinda específicamente con Rancho La Puerta, una parte, y el otro con otra familia, ¿no? Por años se ha subido o se subió por esa frontera que era México entre estos 2 predios, ¿no? Había otra ruta que era sumamente bonita, que era más por el lado de esta familia, ¿no? Yo considero, como una persona que no necesariamente piensa que se debe de privatizar todo, ¿no? Y que la naturaleza es de nosotros, ¿no? Y que el derecho de caminar la tierra es un derecho de la humanidad, ¿no? Siento que debería de haber un acceso, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Porque claro, tiene enormes bienestares el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que sí creo que también nos falta mucha cultura es por el respeto a la naturaleza, por el respeto a la propiedad privada, por el respeto a la limpieza, ¿no? Hace poco salió un video de ahí de un guardaparques en la sierra de San Pedro Mártir diciendo, oigan, Sí, por ahí lo compartimos. vengan, ¿no? Pero pues, ¿qué onda con su basura? Llévense. ¿no? sí, llévesela. Entonces, eso yo creo que es una cuestión no nada más cultural, sino de educación, ¿no? Sí. Y eso creo que nos falta, ¿no? Para que hubiera a lo mejor este ascenso, yo creo que se pueden hacer gestiones, se puede tal vez ver la homologación, yo lo recomendaría, pero obviamente hay intereses que creo que se deben de respetar y de cuidar, ¿no? Sí, Perdón. de hecho, una de mis preguntas también era una parte así, ¿no? De
si creías que la homologación de senderos en la comunidad ayudaría a la preservación, pero más en cuanto a las tradiciones y regresar a lo mejor un poquito de eso que a lo mejor los senderistas de esta nueva generación, vamos a decirlo así, ya no lo tienen tan presente. Probablemente sí el amor a la naturaleza, pero no a lo mejor con el conocimiento de las culturas y de todo lo que viene detrás. Entonces, justo hace poquito que tuvimos a Ana Lucía también decía, o sea, el hacer una homologación de senderos también ayuda, ¿no?, a ciertas comunidades a que sean más vistas, a que sean protegidas, ¿no? protegidas de cierta manera, pero también esta otra parte de la responsabilidad como personas que nos gusta andar en los caminos y recorrerlos, pues también tener este respeto y este cuidado por las cosas que, si bien no son propiedad nuestra, o sea, al final gozamos de eso, ¿no? O sea, y de todo lo que dices del bienestar y las cosas que hacen en nuestro cuerpo, de cierta manera, el estar aquí en contacto con. Sí, yo pienso, o sea, tienes razón, ¿no? Tal vez, bueno, yo viviendo aquí creo que una de las cosas que en algún momento escuché son los pasos de servidumbre, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un paso de servidumbre por aquí, con los huéspedes de la puerta, pasan por este sendero, ¿no? Y hay un paso de servidumbre. Ese es un elemento legal. Yo no soy experto en esta área, ¿no? Uh-huh. Pero es un elemento legal, ¿no? Que facilita el que una persona se pueda transitar, ¿no?, por cierto sendero, por cierta parte de la propiedad, e incluso puede haber un beneficio a la persona que es dueña de este predio, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que a nivel comunitario, a nivel legal, se pueden empujar para que podamos tener esta facilidad de movimiento, ¿no? Por el otro tema, a lo mejor en la cuestión migratoria, ¿no? Porque la migración no va a cambiar, no se va a detener, ¿no? Entonces hay otra cuestión, que es que nosotros como individuos, como seres humanos, simplemente porque tener un estómago, siempre estamos buscando movernos, ¿no? Tenemos que llenar el estómago, ¿no? Y nos tenemos que mover, ¿no? Entonces está implícito en nosotros el movimiento, el buscar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces tal vez creo que con esta cuestión migratoria, ¿no?, de cómo se mueve la migración a nivel Baja California, que somos un estado que tiene colindancia Norteamérica, es algo que no se va a detener, ¿no? Pero hasta cierto punto la pregunta sería, en esta cuestión de homologación, a lo mejor trabajando con gobierno del estado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué lugares, ¿no?, que son de la Baja, que son de alguna manera, a lo mejor son propiedades privadas, pueden hacer servicio de estos protocolos, incluso para que sirvan, para que haya más seguridad, ¿no?, en los senderos, ¿no? Eso sería interesante como a lo mejor explorarlo, ¿no? Sí. Claro. Ya, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en este caso, lo tradicional y lo sagrado, porque pues no deja de ser, no deja de tener ese background, pues, o sea, uh-huh. Y creo que justo tocaste una fibra muy sensible en el hecho de comparar las pirámides o lugares prehispánicos, toda esta historia antes de todo este territorio, con lo que existe en Baja California, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto es, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención este dicho de pedirle permiso a la montaña para subir, y pues en la comunidad senderista lo hemos escuchado una y otra vez, para todas las montañas, ¿no? O sea, hablando de términos de respeto y de no nada más el lugar natural, pues el peligro que conlleva y todo, pero aquí, o sea, yo siempre he escuchado el Cuchumá, porque yo no soy de Baja California, pero siempre he escuchado el Cuchumá como la montaña sagrada, o sea, existe esa todavía más implícito ese tema de pedirle permiso, uh-huh. ¿no? Y ahorita que estás hablando de temas legales, de temas de, creo que es servidumbre de paso el concepto, el concepto legal en donde se establecen estos caminos y todo. Creo que ahí también, o sea, como un patrimonio histórico, o sea,
creo que podría haber alguien de la comunidad que a lo mejor comente más y pueda abundar más Escríbanos. en términos de cómo se le pediría permiso al Cuchumá de subirlo. Y digo, esto creo que daría para muchos episodios de la fogata. Sí, está la parte que mencionas, ¿no? De la montaña sagrada, ¿no? Sí, creo que por ejemplo hay personajes que a lo mejor en esta cuestión de la fogata, ¿no? Es un proyecto muy noble. Creo que lo que están haciendo, yo creo que no tienen ni idea Gracias. del alcance que va a tener su proyecto y de lo que puede mover a nivel social, ¿no? Tejer a nivel social, ¿no? Creo que tiene mucho alcance desde poder comunicarse o de repente, no nada más en el tema de senderistas, ¿no? Sino de hablar con las comunidades indígenas, ¿no? Para ellos el fuego es sagrado, ¿no? Exacto. Entonces, sí, efectivamente está la parte de lo sagrado del Cuchumá. Yo no sé si yo necesariamente soy una persona que pudiera ser un spokesman, no me considero apto para eso, ¿no? Yo lo que puedo compartir es como un habitante, ¿no? De un espacio que es considerado sagrado, ¿no? Y sí, en algún momento me topé, de niño, me topé aquí a una persona que acaba de fallecer, que es el abuelo Cuco. Se le conoce ahora como el abuelo Cuco. Es de la gente del que sigue el Camino Rojo, que hacen las danzas y todas estas danzas prehispánicas. Y él era un indígena, ¿no? O él fue lo que me dijo, ¿no? Subiendo la montaña y me preguntó, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues yo vivo allá abajo, ¿no? Entonces él me habló, subiendo la montaña, me dijo, hay que pedirle permiso a la montaña es sagrada, ¿no? Seguro que las personas que nos están viendo, alguien debe saber de este personaje. Hacían las danzas en la Torre de Aguacaliente una vez al mes, una cosa así. De hecho, él me invitó a las danzas. Y sí, hay un texto que por ahí te había mandado, que es de Berardo Garduño, que es un investigador de Baja California, en el COLEF, ¿no? Él tiene mucho material, como igual para que lo invitaran más por el lado académico, ¿no? Una fogata, ¿no? Y él habla de las montañas sagradas. Hay otro libro que es el libro de Cuchumá and Sacred Mountains, de Evan Wentz, que es un escritor que no sé si es escritor o coescritor, por ahí lo pueden poner las letritas, ¿no? De el libro tibetano de los muertos, que habla, es un libro de espiritualidad maravilloso, ¿sí? Y Evan Wentz es un escritor o coescritor, ahí me corrigen con las letritas, y él escribe sobre el Cuchumá. Y él habla de Nepal, de las montañas de Nepal, de toda la cuestión sagrada, ¿no? Y menciona al Cuchumá, este escritor, como una de las 7 montañas sagradas del mundo, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente el Cuchumá tiene esta parte sagrada. Si nos pudiéramos entrar, pues que estamos aquí, esta banca está en forma del Cuchumá, ¿no? Nos podemos centrar en esa parte, ¿no? Pero efectivamente creo que todo es sagrado, todo lo que pisamos es sagrado, ¿no? Creo que nos falta a veces, tal vez, ese detenimiento con la naturaleza, esa humildad con la naturaleza, ¿no? Y de pronto también creo que este concepto que lo hemos traído arrastrando y aplicando a muchas otras partes, ¿no? De romantizar a la montaña y que no todo tenemos que romantizarlo en la montaña. Pues, o sea, creo que hay un sentido en el por qué lo podríamos romantizar. Claramente también esta otra parte que buscamos, ¿no? De enseñar y aprender también nosotros de seguridad y de estas medidas, pero el romantizar no está fuera de eso, o sea, no. Creo que al final es ese amor, ¿no? Que tenemos que tener y que lo demostramos y lo queremos demostrar de alguna u otra manera. Sí, entonces, hay una frase a mí que me encanta que es: no puedes amar lo que no conoces y no puedes conocer lo que no amas. Esa frase a mí me fascina porque es como un riddle, ¿no? Que te hace voltear a ver qué tan poco conocemos las cosas, ¿no? Sí. Y efectivamente, si no conoces algo es porque todavía no lo has amado, ¿no? Entonces creo que cuando volteamos a la naturaleza, ¿no? Y
no sabemos ni cómo se llaman los pájaros, ¿no? Hay, en esta zona de aquí, ahorita acaba justo de sonar una lechuza, en esta zona de aquí hay 42 especies que yo he contabilizado y yo no soy biólogo, ¿no? Pero están grupos, por ejemplo, como el PAU que te mencionaba por ahí, el programa de aves urbanos, el programa de aves urbano en Tijuana, en Ensenada, se acaba de formar el de Tecate y está formado por entusiastas de las aves, ¿no? Que a lo mejor nos llevan un poco a esta frase, ¿no? De no puedes amar de lo que no conoces, ¿no? Y es simplemente el aprender, a lo mejor, a mí lo que me fui dando cuenta en las caminatas, primero creo que una de las cosas que encontré es que no podía bajar el ritmo, ¿no? Primero hay como esta cuestión a lo mejor como senderista, que es como quiero llegar primero, ¿no? ¿A cuántas montañas voy a subir? ¿Cuántas medallas me van a dar? ¿No? Y a veces hasta ni tiempo tienes de pararte a tomar una foto porque estás más preocupado porque te van a pasar, ¿no? Entonces, después de varias caminatas, uno empieza a decir, oye, pues, ¿qué onda con mi ego, no? O sea, ni siquiera me permite mi ego pararme porque un vato me va a pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí se desvirtúa la caminata, ¿no? La caminata está bien, hasta cierto punto hay esta cuestión competitiva, ¿no? Pero también está esta cuestión de los baños de bosque, no sé si lo han escuchado, que son dinámicas en donde uno se va y se pierde en un bosque o se introduce en un bosque y literal te permites bañarte. No es una caminata, es literal, es una... pues ahora sí que es adentrarte al bosque y sentir con todas hasta con los huesos, hay unas dinámicas meditativas maravillosas. Entonces creo que eso de repente yo no estoy en contra de nada necesariamente, no estoy en contra de la caminata, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta en mis caminatas era que tal vez soy yo el problema, ¿no? Es como no quiero que nadie me pase, ¿no? Pero hoy estaba pensando que venían para acá, digo, creo que ahora lo que quiero es detenerme más, ¿no? Exacto. De hecho, yo coincido mucho contigo y creo que lo hemos comentado Liz y yo en algún momento en la fogata. ¿Qué es lo que buscas, no? O sea, o qué es lo que, con qué finalidad vas. Y lógico, pues en este caso, no es que uno critique a la persona que va con el Strava y tratando de, o sea, porque la competitividad existe, o sea, vas a ser competitivo, pues vas a estar en eso. Pero ahí eso es lo que también te va a determinar en qué grupo vas. Exacto. O si quieres aprender a ir solo. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita que somos miembros y estudiantes, alumnos activos del CAM, del Club Alpino Mexicano, o sea, mi meta es poder tener la autonomía para poder ir solo, hacer mi ruta, hacerlo con un comité pequeño, o sea, no un grupo grande, y poder tener ese tipo de experiencias. Por ejemplo, cuando mencionas este tema de las aves, a mí me fascinan las aves. Yo he escuchado a la lechuza y claro, por ahí anda la lechucita dando vueltas y pues es algo bonito porque ya sabes identificar qué animal estás escuchando. Te da otro tipo de conexión con el mismo sitio y lógico, pues me súper interesa involucrarme más y conocer de estos grupos, ¿no? Y yo sé que no van a ir buscando un Strava, buscando un récord de Strava, van a ir buscando dónde hay un pájaro carpintero, dónde está el nido de las águilas o dónde está por ahí no sé, el cóndor en San Pedro Mártir, o sea, como esa conexión con... Sí. Y claro, ¿no? O sea, eso no lo reconoces en el primer sendero, pues, o sea, sí, tienes que ir a varios, tienes que disfrutar, tienes que frustrarte también. Yo pienso que la frustración es muy importante en muchos aspectos de la vida porque te va enseñando y te va puliendo. Y en este caso, creo que el agradecimiento es cuando verdaderamente empiezas a respirar y a sentir eso que estabas buscando y ya conectas. Entonces dices, por esto es que estoy aquí, ¿no? Sí, creo que me acuerdo un poco de lo que mencionabas en el documental, ¿no? Del ascenso, ¿no? Al Picacho, ¿no? Como que vas en esa búsqueda, ¿no? Hace unos días también subiste una pequeña capsulita, ¿no? Donde hablabas, ¿no? Que le preguntabas literal a Dios, ¿no? A Dios. Dime por qué, ¿no? ¿Por qué me hiciste senderista? Sí. Y es curioso, perdón que te interrumpa, ahorita si quieres escuchar lo que dices, pero eso surgió a partir de era más como una queja por el hecho de que te despiertas temprano y todo, pero
pero siento que esa queja de todas maneras está, o sea, todas esas respuestas ahí están. Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita decías algo interesante de esta parte de hay que saber qué estás buscando tal vez, ¿no? Yo creo que lo que encontré es que me encontré a mí, una parte de mí, porque somos muy complejos, ¿no? Somos muy, muy vastos, ¿no? Pero sí, tal vez creo que cuando hacemos senderismo tal vez podemos también recordar otras cosas, ¿no? Que vale la pena pausar a veces, ¿no? Que no siempre vamos buscando una marca o un tiempo o un lugar en la caminata, ¿no? Que a veces también es bueno el silencio, ¿no? Como escucharnos, ¿no? Y el silencio, digo, yo me fui metiendo a la meditación, ¿no? En algún momento para mí no había silencio en mi cabeza, ¿no? Por eso entré a la meditación, ¿no? Y últimamente en las últimas prácticas, por ejemplo, de Vipassana, que he hecho unos retiros de Vipassana, no es tanto el silencio, es... hoy hablaba con mi mamá que fuimos a Tijuana, ¿no? Y le hablaba de como, mira, en esta vuelta que doy por aquí para ir a playas, 2 veces me fui mal, ¿no? Y ya he ido a playas 1000 veces, ¿no? Entonces, la tercera vez que iba a ir a playas, porque estoy dando clases por ahí en la Ibero, dije, no, ya no. O sea, ya me di 2 vueltas mal para allá, ¿no? Entonces, hablamos de la en el Picacho, en una casa subiendo. No, hablaba de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad funciona de esa manera, que es 2 neuronas conectan, ¿no? Y cuando 2 neuronas conectan, necesitamos un tiempo que se llama el tiempo de fijación, ¿sí? Para que esa conexión se fije y ya no se deshaga, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy aprendiendo algo, literal, tal vez lo tengo que practicar 1, 2, 3 veces hasta que se fija esa nueva ruta neuroplástica, ¿no? Y ahora se puede convertir tal vez en un hábito, ¿no? Lo mismo es para cuando, por ejemplo, yo voy caminando en el sendero, ¿no? Y siento el silencio y digo, ay, güey, esto está cañón, ¿no? Y corro o empiezo a platicar para no sentir el silencio. Pero una vez que tú entras al silencio 2, 3, 4 veces y que ahí en el silencio encuentras la calma, la felicidad, la comunión con el cosmos, con Dios, dices, ya me es el camino, ¿no? Entonces se vuelve mucho más rico ahora el sendero, ¿no? Entonces creo que eso es lo que te regala de alguna manera, ¿no? Tal vez en esto que mencionaban ahorita también, ¿no? La diversidad puede ser interesante, que en el senderismo se vayan buscando diversidad de personas que hacen ascensos, ¿no? Yo fui ahorita al Festival de las Aves en San Quintín. Lo ubiqué hace 2 años el festival. Y bueno, apenas fui en diciembre y fue completamente otro rollo, ¿no? Como esto que hablamos de darte cuenta de las aves y darte cuenta que hay especialistas en el tema, que hay investigadores, ¿no? Y empaparte con esta nueva comunidad que es la gente que te sabe nombrar un ave, pero se sabe no una, 50, ¿no? Entonces, exacto, de repente te sientes como, uy, o sea, yo no sé nada, ¿no? Sí. Sí. No, y aparte creo que ahorita que dices esto de hay tanto ahorita que no nada más a lo mejor es caminar en grupo, o sea, obviamente puedes caminar solo, hay salidas con grupos, ahorita que mencionas de las aves, hay una persona que en una de las pláticas vi que hacía ciertos recorridos, pero con insectos, entonces sí. Tú vas descubriendo un mundo en el que tú también te permites y te das ese permiso, ¿no? De voy a ir por esta ruta, o sea, en esta ruta me refiero a este grupo de personas que van a buscar aves y tal vez no es lo que me apasiona, pero ya me permití conocer ese mundo, explorar un poquito, ¿no? Y enriquecer, ¿no? Exacto, y al final de cuentas todo esto va nutriéndote y si al final de cuentas dices, no, sabes que ni esto no es lo mío, voy solo, ¿no? Entonces ya te preparas mejor para irte tú y escuchar y conectar, porque también es cierto y los invito a que hagan este ejercicio de pronto guardar silencio, ir en grupo, pero no necesariamente hablando y escuchar tu entorno y
y las personas también que van buscando a lo mejor comunidad, porque muchas personas van sin poder conectar afuera, ¿no? Con la sociedad, porque se sienten, y lo he escuchado, ¿no? Es que no, yo soy muy antisocial y acá no, nadie me habla, no tengo amigos y vengo buscando a hacer comunidad con alguien. También está padre, pero tener ese balance creo que siempre ayuda, ¿no? Sí, igual retomo de esto que mencionabas, ¿no? Justo ahorita de los insectos, ¿no? Sí, definitivamente a veces uno va como para conocer más gente, ¿no? Para enriquecer el círculo social, ¿no? Yo he hecho buenos amigos incluso en caminatas, ¿no? Y ahorita que decías esto de los bichos, hay un chico que conocí en San Quintín, con la comunidad de la gente que ve aves, que tiene un proyecto padrísimo que se llama Bichólogo. Bichólogo, sí, lo seguimos en la fogata. Ajá, claro. Entonces son como sorpresas, ¿no? Saludos. Son sorpresas, ¿no? Sí. Y eso es interesante. Hay prácticas japonesas, por ejemplo, hay una práctica que ahorita no recuerdo en Japón, el nombre en japonés, pero es la práctica de observación de las flores. Y solo es caminar y poder observar flores, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente hay esta diversidad en lo que es el mundo de la caminata, del senderismo. Lo mencionabas hace rato, también muy interesante, ¿no? A veces uno va buscando también como el poder superarse o la resistencia, ¿no? De poner a prueba mi cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo cuando regresé de la cruzando la Baja, ¿no? Me acuerdo que me estacioné en el centro de Tecate, ¿no? Que Tecate es súper chiquito, como dicen ahí, ¿no? Bueno, no está chiquito, no está chiquito. Luego salen las cosas ahí de Tecate simpáticas. Pero bueno, el punto es que me estacioné y caminé al cajero, ¿no? Y fue como este shock, ¿no? De decir, no manches, o sea, siempre he caminado de aquí allá al cajero y se me hizo tan corta la distancia, ¿no? Entonces, algo que se me hace maravilloso del senderismo en estas caminatas que son extensas es cómo uno rompe límites, ¿no? Entonces, a veces no nada más es el encuentro con la naturaleza o el encuentro con un insecto, con un pájaro, sino que es ese encuentro con uno mismo y también poder encontrar dónde están tus límites, ¿no? A veces piensas que no puedes hacer eso, que no puedes subir esa montaña, ¿no? Entonces, eso es bonito también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar que todo es gradual, ¿no? O sea, el hecho de... Yo no descarto el tema físico, el tema de entrenamiento, el tema de ir también así buscando esa competitividad. O sea, suena un poco contrastante como lo que decía hace rato, pero la montaña te va a demandar sí o sí. Entonces, esa es una realidad. Tienes que estar apto. Sí. Y sí, ciertamente el límite, el esforzarte, el que te cueste trabajo, el sentir esa fatiga, obvio te pone en una condición humana que pues es muy particular para cada persona. Entonces eso, de alguna forma, o sea, sí es recomendable, y vívelo, ¿no? O sea, vive la fatiga, cánsate, obvio, con cuidado, digamos, de la manera más segura posible, pero ciertamente te da en qué pensar y te da en qué reflexionar. Y el hecho de que te vayas haciendo poco a poco más apto, más fuerte, o sea, tener más salud para poder hacerlo de manera constante, pues aparte de que es un beneficio a largo plazo, creo que el hecho de que ya puedas como buscar estos lugares y decir, ahora quiero ir aquí, ahora quiero vivir esta experiencia, ¿no? O vivirla de esta otra manera, porque, por ejemplo, lo que decían hace rato de las flores, yo ya viví una experiencia, un hike muy chiquito, fue un hike de quizá unos 5 kilómetros, ida y vuelta, o sea, que es casi nada para un senderista empedernido. Van a decir a 5 kilómetros, voy a las tortillas y hago... o sea, pero fue un hike de ver flores. Y pues íbamos con una bióloga por ahí, después vamos a poner su contacto por ahí, porque está muy interesante. Ella hace estos grupos y pues se dedica específicamente a catalogar y estudiar la flora que hay en la región, ver cuáles, o sea, no se imaginan la cantidad de flores que ya están extintas en la región a partir nada más que se genera un nuevo fraccionamiento. Sí. Es impresionante a nivel biológico cómo tenemos un impacto durísimo en las ciudades. Y pues esto se hace en la región porque la biología no entiende de fronteras.
Entonces siempre hay una colaboración entre Estados Unidos y México haciendo esto, y estos hikes suceden ¿no? en Estados Unidos o en México. Y para quienes quieran investigar un poco más, bájense una aplicación que se llama Naturalista. Sí. La pueden instalar en su teléfono y si ustedes no saben, no conocen de flores, vayan a cualquier hike y vayan y tomen fotos de las flores, las suben, y esa es una red a nivel internacional de biólogos y de personas que les gusta y se apasionan muchísimo por todos estos temas, y te van a decir y te van a categorizar qué. Y lo interesante es de que tú vas, por ejemplo, a San Pedro Mártir o aquí al Cuchumá, pues, y tomas las fotos, le dices, o sea, ubicas en el mapita en dónde están, y eso, pues, no nada más se vuelve un hobby, sino que también a nivel científico aporta muchísimo, sí. porque inevitablemente va a haber personas que van a empezar a mapear esto y va a aportar datos que ayudan a estos estudios que otras personas hacen, ¿no? Sí. Que a lo mejor el biólogo dice, no, pues estoy muy ocupado en mi escritorio y yo ya no salgo a caminar, pero hay gente que sí lo hace y de repente pues esto les va a aportar. Entonces yo creo que eso es un mundo enorme de posibilidades las que el conocer los lugares de manera responsable te va a aportar y te va a dar. O sea. Y bueno, yo ahorita que dices eso, quiero regresar un poquito a Tonali y que nos platique de la música, ¿no? A lo que él se dedica y cómo la naturaleza y tus raíces, vamos a decirlo, te influenció, o no sé si te influenció, ¿no? A tus piezas musicales, a lo que haces ahora, a por qué te inclinaste por hacer música. Pues es una muy buena pregunta. No sé, tal vez, o sea, si me voy para atrás, mi madre dice que tenía cierto oído, ¿no? Cuando era niño, que vivíamos en Ciudad de México todavía, ¿no? Y escuchaba una ambulancia, ¿no? Y yo hacía, ¡guau! ¿no? Entonces copiaba el sonido de la ambulancia, ¿no? Si quieren me avisan, ¿eh? Y cuando gusten lo hago, ¿no? No, y bueno, tal vez a veces puede ser que uno nazca con ciertas cualidades, ¿no? Pero el momento en que yo recuerdo claramente mi interés por la música fue que mi padre tenía aquí una guitarra colgada en la casa, ¿no? Y rara vez la tocaba. Mi papá tocaba un poquito el acordeón, o sea, muy poquito, todavía tenemos acordeón. Pero hubo un día que fue así como, ¿qué es eso que está ahí? ¿No? Que era la guitarra colgada. ¿Y cómo se toca? ¿No? Entonces me acuerdo de descolgarla y empezar a jugar, ¿no? Literal así, a jugar. Y y mi madre salió de la recámara, ¿no? Yo estaba ahí y le dije, mira, te voy a tocar una canción, ¿no? Y yo jugué, pues, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Y tal vez ella supo ver, ¿no? Como madre, ¿no? Intuición de madre. Ajá, como, ahí hay algo que está haciendo que... Y de ahí empezaron mis clases de guitarra, ¿no? Y sí, definitivamente, y seguí, ¿no? Seguí hasta la fecha, ¿no? Pero creo que si pudiera decir cosas que me han influenciado tal vez de la naturaleza... Les voy a contar aquí a todos esta historia. A ver. Había un sonido que me daba pavor, ¿no? Así, pavor, porque aquí es muy tranquilo. De hecho, todavía es tranquilo, ¿no? No se escucha la ciudad a lo lejos, ¿no? Pero cuando éramos niños, me acuerdo que se escuchaba obviamente menos. Entonces, cuando yo me iba a acostar, me acuerdo que ponía mi cabeza en la almohada, ¿no? Y tal vez a los 10, 15 minutos antes de que llegara el sueño, empezaba un ruido a sonar. Así misterioso, ¿no? Entonces, bueno, sonaba un ruido y yo empezaba a tener pesadillas con este ruido. Era como un ruido así como constante, ¿no? Como agua, ¿no? Una cosa así. Entonces, nunca supe, ¿no? Entonces, yo me despertaba y salía volado al cuarto de mis papás, ¿no? Y el ruido otra vez, ¿no? Y mi mamá, ¿cuál ruido, no? Bueno, larga historia corta. Nunca supe que fue ese sonido. Hasta yo creo que tal vez unos 5 años cuando mucho, que vi un video de cómo se mueve la sangre a través del cuerpo, cómo se bombea, cómo se ven las venas, ¿no? Y la sangre se bombea. Entonces dije, ya entendí. Entonces había tan poco ruido aquí que yo escuchaba la sangre de mi cuerpo bombearse, ¿no? Wow. En la almohada, ¿no?
Entonces creo que eso fue algo que pues de alguna manera me marcó en la infancia, ¿no? Como el escuchar, ¿no? El estar atento, ¿no? Y sí, definitivamente los pájaros. Ahorita estoy escribiendo una pieza. Gané el PECDA, que es el programa de estímulo para creadores de Baja California. Y planteé 2 obras. Una para orquesta de 7 minutos, que está basada en un cuento que escribí hace unos 10 años, que es El nacimiento de la montaña Cuchumá. Y estoy escribiendo 2 piezas. Esa pieza basada en un cuento para niños, que es una pieza orquestal. Y estoy escribiendo otra pieza que está basada en el sonido del cenzontle, que es el ave de las 400 voces, o de los 400 cantos. Esos pajaritos cantan precioso en las mañanas y en las tardes. Yo los escucho, los disfruto cuando hay un cenzontle, y son bien territoriales porque siempre aparecen. Si hay uno en tu casa y en tu arbolito, y ahí va a estar. Ahí va a estar. Sí, entonces estoy escribiendo una pieza basada en el cenzontle, que es de alguna manera romántica, esta ave de las 400 voces. Bueno, irónicamente, el nombre científico del cenzontle es poliglotos, que quiere decir políglota. Es el ave que habla muchas voces, muchos cantos. Entonces dije, bueno, yo muy ingenuo, dije, ¿por qué no hacemos que cafecito? Cafezuki. Ya le dimos allá al micrófono un golpecito. Yo dije irónicamente, no, bueno, vamos a hacer que el pájaro hable 400 voces, ¿no? Y digo ingenuamente porque, bueno, yo no sabía mucho sobre el cenzontle, ¿no? No está documentado hasta ahorita necesariamente cuánto a nivel científico. Si alguien sabe de un estudio, los biólogos que estén viendo esto me avisan. Comenten. Pero taguen a su biólogo de cabecera. De cabecera. Pero hasta donde yo sé, no hay un documento que diga cuántas variaciones hace el cenzontle del canto. Entonces, lo que hace el cenzontle es una repetición, por así decir, y variación del canto de diferentes aves, no nomás del canto que él hace. Okay. Entonces encontré por ahí unas grabaciones de 15 minutos en donde el cenzontle está durante 15 minutos modificando su canto, y dices, es impresionante, ¿no? Ahora, el cenzontle no es de las aves que tienen mayor variabilidad en cuanto a su canto, ¿no? Hay otro ave que es el ave lira, que es de las aves del paraíso, que es impresionante lo que hace, canta. Es impresionante, los exhorto a que busquen por ahí algún video, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice a lo mejor de forma, digo, ingenua, es que dije, bueno, vamos a hacer que el cenzontle cante las 400 voces. No, pues no. O sea, ahorita voy tal vez como en unas 75 o 45 especies y se me acaba el tiempo realmente, porque también es un proceso de investigación. Entonces, ¿en qué está basada la pieza? En obtener diferentes grabaciones de diferentes aves. Obviamente busqué durante unos 4 meses de producción las aves más diversas, y estoy haciendo una pieza en donde se escuchan todas estas aves como si fuera la voz del cenzontle, ¿no? Wow. Y es un proceso muy humbling, ¿no? Que te vuelve muy humilde de decir, no tengo ni idea de la diversidad, claro, ¿no? Uh-huh. Son los registros. Encontré un ave, ahorita no voy a recordar su nombre probablemente, llega a los 23 Hz. O sea, el oído humano tiene un límite que es de 20 Hz a 20,000 Hz. Esta ave vibra, no canta, vibra a 23 Hz. De hecho es el ave más grande del mundo. Es más o menos como de 1,50 m. Wow. Dicen que parece literal un dinosaurio, lo pueden buscar también por ahí. ¿No es de casualidad el emú? Es parecido, creo que al lemur. Al emú, sí, emú. Al emú, ajá, no lemur, al emú. Es parecido, pero tiene como una cresta, así como de dinosaurio, tiene 3 deditos, y es impresionante, es literal, el pájaro está vibrando, está resonando. Entonces es el sonido más grave que existe, producido por un ave que está dentro de la pieza en algunas secciones. Entonces, bueno, a nivel musical, lo que he hecho durante tal vez mi carrera ha sido, pues sí, es ir aprendiendo a escribir música, ¿no? Y está la otra pieza que está basada en ese cuento,
y ahorita estoy justo en el proceso de producción de esa pieza, ¿no? Son 7 minutos, una pieza 100% orquestal. De hecho, hoy hablando también con mi mamá, le decía, hace 2007 saqué un disco influenciado por el colectivo Nortec, que se llamó Cuchumán, ¿no? sé por qué todo está basado en... No sé por qué, no me siento influenciado. Por aquí, el señor. Entonces, bueno, ese proyecto toqué en Tijuana. Toqué en Tijuana, ahí en varias tocadas, me fui a Mérida, también tuve tocadas por allá. Y ahorita que platicaba en la mañana con mi mamá, ¿no? Hay una pieza que se llama Funk Master Crack of San Andrés, que luego lo escriben por ahí. Es un CD y habla de cómo la Baja California se va rompiendo por la falla de San Andrés. Es un narrador, ¿no? Que está diciendo, hay un temblor y no sé cuál. Y bueno, en esa pieza hay diferentes segmentos y hay un segmento orquestal en donde se rompe el Cuchumá y se abre la montaña y del centro de la montaña salen aves, ¿no? Wow. Entonces ahorita, básicamente 20 años después, estoy escribiendo una pieza orquestal basada en algo parecido. Entonces sí hay definitivamente una influencia, ¿no? De la montaña en el trabajo, ¿no? Tal vez al grado que llega a ser incluso subconsciente, o sea, ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Probablemente ya no, o sea, no es que lo pienses, simplemente te nace esta habilidad, esta necesidad tal vez de hablar yo a través de la música. Un maestro en una clase de la maestría trunca que tengo. Yo tengo 2 licenciaturas truncas. Los chicos. Por ahí, una frase muy interesante a nivel espiritual. Dice que cuando tú te sientes inspirado, es que Dios está hablando a través de ti. Entonces, pues bueno, o sea, no... religiones hay muchas, espiritualidad es algo que a veces rebasa incluso el entendimiento de uno, y conforme vas caminando en este sendero, entiendes, respiras, escuchas, y todo a nivel sensorial algo te da. Entonces, nada más el hecho de estar aquí, o sea, pues nosotros que venimos desde Tijuana, que desde llegar, incluso venías en el carro y todo, la luna, el aura que se siente en este lugar es impresionante. Estamos aquí hablando con Tonali, el frillecito, pero el ruido de los... O sea, y no digo ruido, o sea, los sonidos de los animales que están por aquí, que generan una atmósfera tal y con un feeling muy especial, que obviamente ya estando aquí, o sea, eso debe de estar en tu sangre de manera... Está en los sueños esos que tenía de la sangre. Sí. O sea, es que tú lo dices, lo pones en palabras y pues te entiendo perfectamente, ¿no? O sea, nada más por el hecho de estar aquí un ratito, estar a las faldas del Cuchumá, tenemos el cerro aquí detrás de nosotros, por ahí grabamos unas imágenes cuando veníamos en la carretera y tú nos grabaste el atardecer de hoy, nos mandaste unas imágenes del atardecer, lo que están viendo ahí es grabado el día de hoy de esta fogata, y pues el cerro sí te aporta algo, ¿no? Entonces a nivel espiritual, o sea, yo creo, cuando escuché esa frase me resonó mucho porque sí es cierto, o sea, cuando estás inspirado, algo pasa en ti, algo quieres decir, buscas la manera de hacerlo, buscas los medios, y yo creo que ahí es una responsabilidad muy grande como seres humanos, encontrar las herramientas y encontrar a veces ya sea palabras o ya sea música o ya sea cualquier forma de expresión para poder dar ese mensaje, ¿no? Entonces... Sí, tocas un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que este programa lo que hace también es voltear a vernos, ¿no? Y nos hace tocar esa parte que es la sensibilidad, ¿no? Todo ser humano tiene la capacidad de ser sensible, ¿no? Y de conectar, ¿no? Creo que la naturaleza hace eso también, ¿no? Como que nos hace voltear a vernos, ¿no? Hay una parte de este texto que por ahí te había compartido, ¿no? Que hablabas de esta cuestión mágica tal vez del Cuchumá, ¿no? O de la montaña, ¿no? Para los Kumeyaay esto fue un espacio mágico, ¿no? De hecho, aquí enfrente donde estamos encontramos un mortero, o sea, una piedra donde se molían semillas.
desayunando aquí afuera, ¿no? Y hay un texto de Everardo Garduño que cita, probablemente, para no decirlo mal, él habla de que había una tradición, ¿sí? Para los Kumeyaay, de que esta montaña ya era obviamente sagrada, ¿no? Entonces se incineraban los cuerpos, ¿sí? Se incineraban los cuerpos y se creía que dejando reposar las cenizas de los cuerpos aquí en la base de la montaña, ¿no? Al año el alma de esos cuerpos se adentraba a la montaña, ¿no? Entonces esa creencia habría que evaluarla tal vez, igual investigar un poquito más, ¿no? Pero como a lo mejor nosotros tenemos este amor, no sé, una pregunta que podemos hacernos, ¿qué tanto amor tenemos por la tierra, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Pero hay una película que es maravillosa que se llama El Rocket de Gibraltar, en donde fallece un abuelo, ¿no? Y la familia no está muy bien, y él pide, ¿no? A uno de los nietos que lo incineren, ¿no? Y la familia está en contra de que lo incineren, ¿no? Entonces, literal, lo suben los nietos en una canoa, lo avientan al mar y el nieto le tira un flechazo y se quema, ¿no? Entonces es padrísimo, ¿no? Pues es que yo creo que esos son el tipo de cosas que la cultura y la tradición oral nos aportan muchísimo y qué más interesante poder platicar todas ellas alrededor de una fogata, ¿no? Sí. No, y aparte, digo, hoy que veníamos, hace rato que veníamos para acá, la luna estaba así enorme. Mañana, según he escuchado, mañana hay eclipse lunar, entonces de aquí, o sea, todo se configuró, amigos, para que nosotros estuviéramos hoy aquí con Tonali. Casual, la semana pasada íbamos a venir y hubo estos motivos del país políticos, y se movió para el día de hoy, y hoy estamos aquí, miren, disfrutando de la fogata en la fogata, platicando y aquí con este ambiente, como dice, esta atmósfera tan bonita que de pronto no están allá en nuestro spot de la fogata, pues no podemos vivir esto, ¿no? Entonces, cuando se presenta la oportunidad, pues lo aprovecho y lo disfruto, y hablo por Tavo también igual, pues estar aquí. Así es. Pues muchas gracias, Tonali, por invitarnos, por tenernos aquí en tu espacio. El cafecito muy rico, digamos que el hecho de tener como esta posibilidad de brindar con un buen café, sí se agradece. Sí. Ya está un poquito frío porque bueno. Sí, ya está haciendo frío. No parece, ya. Pero estamos aquí echando humo. Este no es humo de la fogata, es el vaporcito. Pero bueno, pues amigos. Pero pues bueno, los invitamos a que vengan aquí al Café Lechuza, vayan, buscan en las redes sociales, sigan los proyectos de Tonali. No sé si en la parte de tu repertorio y lo que hablaste de música, si lo puedan encontrar en alguna otra, o sea, en alguna plataforma, o cómo lo puedan encontrar. Sí, está en mi página web, tonalimagaña.com. Está ahí algunas cosas. También está mi página de SoundCloud, YouTube. Y por ahí en redes sociales pueden encontrar material, música mía, SoundCloud, ¿no? Ahí vamos a poner todos los links en la descripción para que vayan, busquen las redes sociales de Tonali y pues busquen también su material, escúchenlo y nos cuenten ahí en los comentarios qué les pareció, si algún momento ya habían escuchado anteriormente algo de él, y pues nada, esperemos que nos estemos viendo después en otra fogata aquí con otro cafecito delicioso. O subiendo el Cuchumá, probablemente. Honestamente a mí se me súper antojó hacer esta ruta, descubrir un sendero nuevo y lógico, pues respirar esta vibra de la montaña, porque reitero, desde que llegué aquí a Baja California, cuando conocí a las personas en Tecate y de repente escuchar la montaña sagrada, o sea, no es por una curiosidad o morbo, es nada más como por esta ímpetu de conocer, ¿no? Y las veces que he estado aquí, el Rancho de la Puerta he estado por ahí un par de veces, y en las cercanías siempre hay una energía muy interesante en este lugar. Sí.
Pues bienvenidos aquí al espacio. Aquí está Valle Lechuza. Esta casa está dentro de Casa Magaña. En el momento en que sientan también la necesidad de venir a una clase de meditación, hacer escucha profunda, ¿no? O tomarse un cafecito, venirse a relajar, armar una fogata aquí. Venga. Pues los invitamos otra vez. Venga. Bueno, pues amigos, nos estamos viendo el próximo episodio de La Fogata. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Bye. Bye.